Hola a todos, mi nombre es Jonathan Casa. Soy estudiante de cuarto semestre en la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador. Sean bienvenidos a este video en el cual trataremos el tema del Comité de Derechos Humanos y dentro del cual les mostraré los mandatos y las funciones que debe cumplir dicho comité. Además, les indicaré cómo presentar denuncias por violación de derechos humanos y el modelo del formulario para presentar una denuncia frente a esta entidad. Sin más preámbulo, comencemos. El Comité de Derechos Humanos es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en los estados que lo han ratificado. Además, dicho comité se estableció con arreglo al artículo 28 del pacto, el cual, en su literal 1 menciona que se establecerá un Comité de Derechos Humanos y el cual estará compuesto por 18 miembros que deben ser nacionales de cada estado parte y deben tener una preparación especial en materia de derechos humanos, como ser jueces, abogados o profesores de derecho. A continuación, les presentaré los mandatos principales del comité hacia los estados. Primero, todos los estados parte deben presentar al comité informes periódicos sobre la manera en cómo se están ejecutando y ejerciendo los derechos de cada persona en un determinado país. Segundo, todos los estados deben presentar un informe un año después de su adhesión al pacto, esto obligatoriamente. Y luego, siempre que el comité lo solicite, que por lo general es cada 4 años. Una vez revisados los mandatos, es importante también que conozcamos las funciones del Comité de los Derechos Humanos, las cuales son supervisar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, las cuales describimos a continuación. Primero, el comité recibe y examina los informes de los estados sobre las medidas que han adoptado en cierto país para hacer efectivos los derechos reconocidos en el pacto. Segundo, el comité elabora observaciones generales que ayudan a los estados a dar mejor cumplimiento a las disposiciones que se establecieron en el pacto. Tercero, el comité recibe y examina denuncias de los particulares o personas naturales, que también son conocidas como comunicaciones o quejas. Las denuncias con arreglo al protocolo facultativo se pueden presentar contra el estado que cumpla dos condiciones. En primer lugar, debe ser parte mediante ratificación o adhesión en el pacto que establezca los derechos que están siendo presuntamente violados. En segundo lugar, el Estado parte debe haber reconocido la competencia del Comité de Derechos Humanos encargado de la vigilancia del pacto para recibir y examinar las denuncias de los particulares o personas naturales. Las denuncias se deben presentar por escrito y deben ser legibles, estar preferiblemente mecanografiadas, es decir, escritas a máquina o en computador. Solo se pueden aceptar las comunicaciones presentadas en uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas: árabe, chino, español, francés, inglés o ruso. A continuación, les voy a presentar aspectos importantes que deben tomarse en cuenta para presentar una denuncia. Es fundamental explicar, en orden cronológico, todos los hechos en los que se basa la denuncia. También es importante que el autor de la denuncia incluya los motivos por los que considera, según su criterio, que los hechos descritos constituyen una violación de sus derechos. Es recomendable que los autores de las denuncias especifiquen los derechos establecidos en el pacto que están siendo presuntamente violados. Es importante tener en cuenta que la denuncia no debe exceder las 50 páginas, sin contar con los anexos. Si excede de las 20 páginas, se debe incluir también un resumen de 5 páginas en los que se señalen aspectos importantes. Si la denuncia carece de información esencial o la descripción de los hechos no es totalmente clara, la Secretaría de las Naciones Unidas se pondrá en contacto con la persona demandante para que vuelva a presentar la denuncia. A continuación, les presentaré el formulario para la presentación de las denuncias. Hay que tomar en cuenta que este formulario sirve para presentar denuncias tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como para la Convención contra la Tortura o la Convención Internacional sobre las formas de discriminación racial. En primer punto, vamos a tener en cuenta que hay que indicar el procedimiento anteriormente mencionado a cual se desea invocar. También se debe incluir la fecha en la que se presenta la denuncia y debe ir la información del autor que presenta la denuncia, como el apellido, el nombre, la nacionalidad, fecha de nacimiento y la dirección para la que corresponda sobre esta denuncia. Es importante aquí tener en cuenta que la comunicación o queja se presenta en nombre propio, que se ponen los datos anteriormente mencionados, y también si la denuncia se presenta en nombre de otra persona. Aquí incluimos datos como por qué presentamos la denuncia en nombre de otra persona, si tenemos autorización para eso, y otros aspectos más. En la segunda parte de la presentación de la denuncia
se debe especificar el estado interesado y los artículos que han sido violados. Aquí se especifica el nombre del estado que es parte del protocolo facultativo, esto en el caso de una denuncia frente al Comité de Derechos Humanos. La tercera parte se refiere al agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, presentación de la denuncia a otros procedimientos internacionales. Aquí especificamos qué instancias nacionales y regionales ya han sido agotadas y si hay procesos que todavía están en curso. En la cuarta parte de la presentación de la denuncia, la persona que es la demandante va a explicar cronológicamente todos los hechos relacionados a la denuncia por violación de sus derechos, y al final se debe incluir la firma del autor de la denuncia. En la quinta parte se debe incluir la documentación justificativa. Es importante tener en cuenta que se deben adjuntar las copias y no los papeles originales. ¿Cuáles son los documentos justificativos? La autorización por escrito para actuar en caso de que estamos presentando una denuncia en nombre de otra persona, o los protocolos que se han presentado de denuncia frente a otra entidad, ya sea nacional o regional. Todos esos papeles deben estar en la quinta parte, que es donde van los documentos justificativos. Todo esto en cuanto a la presentación de denuncias frente al Comité de Derechos Humanos. El formulario posee las 5 partes como ya las revisamos. Los derechos humanos es lo mejor que posee el ser humano. Por eso debemos defenderlos, promoverlos, entenderlos e insistir en ellos. Muchas gracias.